Hola a todos, hoy vamos a tratar de seguir viendo lo que son los números complejos. En el primer video pues definimos los números complejos y sus propiedades y esas propiedades ahora me van a permitir lo que sería resolver ecuaciones lineales y cuadráticas en seno o en el conjunto de números complejos. ¿Cómo funcionan? Bueno, podríamos empezar con ejemplos sencillos. Por ejemplo, si yo tuviera la ecuación z más i igual a 2, esto simplemente pues con las propiedades que vimos, yo puedo sumar a i, digamos, el opuesto de él, que en este caso sería menos i, y tener 2 menos i, ¿no? I menos i, esto es 0, sería z igual a 2 menos i, y esta sería pues la respuesta de esa ecuación. Ahora fíjense bien que yo pude haber pasado simplemente a restar de un solo. Esta sería como la manera en que yo resolvería ese tipo de ecuaciones. Otra forma, si yo tuviera, qué sé yo, iz menos 1 igualado a 2z más i, por ejemplo, yo podría restar el opuesto o sumar el opuesto de menos 1 o pasar el menos 1 al otro lado sumando, así como me aprendí, digamos, en las ecuaciones lineales para los números reales. Este 2z lo podría pasar para este lado a restar y de ahí pues a dividir. Entonces fíjense bien que resolver estas ecuaciones simplemente pues sería hacer esto. Y bueno, saco factor común z, entonces aquí me queda i menos 2 por z igual a i más 1. Y entonces finalmente yo puedo decir que mi z en este caso es 1 más i sobre i menos 2, ¿no? Ahora, esto acuérdense que yo puedo hacer el conjugado de este número que sería menos 2 menos i, aquí menos 2 menos i, viendo a este número, ¿no? Como negativo 2 más i, y viendo que este es su conjugado. Entonces, si yo opero de esta manera, lo que me quedaría es, a ver, menos 2 más 1, menos 1 por acá, menos i menos 2i, me quedaría menos 3i, y aquí obviamente el conjugado al multiplicar menos 2i por menos 2 menos i, esto me quedaría 5, ¿no? Esto lo pueden chequear ustedes rápido y la respuesta de esta ecuación sería menos un quinto menos 3 quintos de i. Más o menos esa es la idea, digamos, a grosso modo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es resolver algunas ecuaciones un poco más complejas y de alguna manera pues evacuaríamos esta parte de ecuaciones lineales. Entonces fíjense bien, tengo por ejemplo, quiero resolver esta ecuación. Miren que esta ecuación es un poco más compleja a la ecuación lineal que puse acá o a estos dos pequeños ejemplos para entender cómo resolver ecuaciones. Incluso me aparece una potencia de i a la 2043, que si ustedes se acuerdan, pues yo tengo una manera de hacer esto, ¿no? Entonces, como primera observación, i a la 2043, en realidad se ve como i a la 2040 más 3, y esto a la vez es i por 4. Bueno, 2040 se puede ver que es 500, 500, a ver, 508, ¿no? Y esto más 3. Y entonces acá pues hago la multiplicación. 510 es. Entonces vamos a ver lo que es i a la 2043. Fíjense bien, i a la 2043, si no me equivoco, a ver, va a ser i a la 2040 más 3, y esto a su vez pues va a ser i a la 4 por, bueno, 500 por, ajá, 500, y aquí sería pues 510, ¿no? Eh, si ustedes multiplican, pues esto es lo que me va a dar 2040, y aquí pues me va a salir un 3, y esto al final es i al cubo, que esto es menos i, ¿no? Esto pues nosotros lo habíamos aprendido, entonces yo puedo, para resolver esta ecuación, puedo distribuir la z, o si quieren, pues hago esto mejor.
Aquí me queda 5 menos 6i. Al mandar a restar esto, me queda menos 2 menos i, y de un solo, pues saco el factor común z, y esto va a ser igualado pues a menos i, ¿no? Acá puedo operar, lo que me quedaría es 5 menos 2, sería 3, y menos 6i más i me quedaría menos 5i, esto por z, y esto igualado a negativo i, ¿no? Y otra vez mi solución pues sería z igual a menos i entre 3 menos 5i. Siempre estas, como la respuesta tiene que ser un número complejo, aquí me está diciendo que debo de seguir operando, es decir, multiplicar por el conjugado de este número, que es 3 más 5i. Y de alguna manera, pues acá me quedaría 9 más 25. Acuérdense que es, 3, es a cuadrado más b cuadrado, entonces es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, sería 9 más 25. Y finalmente esto me queda menos i por 5i, sería 5i menos 5i cuadrado, pero ese es 5 menos 3i. Y esto dividido, bueno, hay que sumar, ¿no? Esto sería 34. Y aquí también sería 34, ¿no? Y esto pues es lo que me daría pues esta ecuación. Fíjense bien, sencillo, lo único que la variante que tenemos nueva es que me aparecía este número, ¿no? Una segunda ecuación podría ser esta de acá, digamos 2 más 3i por z menos 2iz igual a 2 por z más 1 menos 3i. Aquí les recomiendo pausar el video y tratar de hacerlo y luego ver la solución, ¿no? Bueno, yo sí lo voy a hacer, digamos. Acá tengo factor común z. Fíjense bien qué es lo que voy a hacer. Tengo 2 más 3i. Bueno, voy a dejar la z aquí todavía, menos 2i por z. Y aquí distribuyo este 2z más, en este caso 2. Y esto sería menos 3i. Entonces esto lo voy a pasar a restar. Me va a quedar 2 más 3i. Esto por z menos 2iz menos 2z. Y aquí de este lado me va a quedar solo 2 menos 3i. Y entonces saco factor común z, así como hice en el anterior, me va a quedar 2 más 3i. Aquí menos 2i, menos 2. Todo esto por z igual a 2 menos 3i. Entonces si opero, bueno, el 2 con el menos 2 se cancela, 3i menos 2i me queda i por z. Y por z tiene que ser 2 menos 3i. Y entonces finalmente pues hago z igual a 2 menos 3i. Esto entre i. Y bueno, aquí sería como el recíproco de 1 sobre i es menos i. Y entonces esto me queda menos i por 2 menos 3i. Y aquí lo que me quedaría de respuesta es menos 2i. Aquí me quedaría pues más 3i cuadrado. Entonces sería menos 3 menos 2i. Esta sería la respuesta final. Espero les haya dado así. Fíjense que aquí hice algo interesante. Y es que este i lo pasé al numerador como menos i, y esa propiedad pues nosotros la tenemos. De hecho, nosotros ya sabemos que i cuadrado es menos 1. Si yo veo i cuadrado es i por i, que sería pues menos 1. Y entonces puedo de alguna manera mandar a dividir el i y poner que i es menos 1 entre i, o que 1 entre i en este caso es menos i, que fue lo que utilicé, ¿no? El 1 entre i, esto lo vi como 2 menos 3i por 1 entre i. Bueno, eso solo es una observación que hago. El inverso de 1 sobre i es menos i, o el recíproco de 1 sobre i es menos i. Bueno, una tercera ecuación podría ser esta. Fíjense que ahora lo que tengo acá es 1 menos z entre 1 más z, y esto igualado a 2 más i. Otra vez aquí pueden pausar el video y de hecho pues tratar de resolverlo. Ahora, cuando yo tengo esta ecuación, aquí sí tengo que tener una restricción, que z pues tiene que ser distinto de menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que aquí los números complejos pues heredan la propiedad de los reales y no puedo dividir por 0, digamos. Esto no está definido. Un número complejo dividido entre 0 es no definido. Esto no tiene sentido, y de igual manera 0 sobre 0 pues no está definido.
Y bueno, más adelante vamos a hablar de las formas indefinidas, ¿no? Entonces, yo tengo que pedir que z sea distinto de -1 para resolver esta ecuación y entonces esto lo hago como hacía una ecuación lineal racional, digamos, es racional esto. Me queda 1 más z, esto por 2 más i a la vez. Y bueno, multiplico esto, es 1 menos z igual a, este me queda 2 más i, más 2 más i, esto por z. Pasando la z de este lado, lo que me queda es 1 menos 2 menos i, igualado a 2 más i, esto por z menos, en este caso, bueno, pasa a sumar, sería más z. Esto me queda menos 1 menos i. Y de este lado me queda pues sumando 3 más i y esto por z, ¿no? Paso a dividir, entonces finalmente la z se ve que es menos 1 menos i entre 3 más i. Y fíjense bien que esta ecuación pues es una ecuación también sencilla. De nuevo puedo hacer el conjugado, es decir, esto es menos 1 menos i por el conjugado de estos que es 3 menos i. Esto entre, bueno, cada uno de estos al cuadrado, entonces sería 9 más 1, sería 10. Y aquí pues hago las operaciones. Aquí sería menos 3 más i cuadrado, que es menos 1, menos 4. Esto me queda menos 3i, sí, menos 3i. Y aquí me queda más i, ¿no? Menos 3i más i, entonces me queda menos 2i. Esto entre 10. Finalmente, pues esto es menos 4 décimos, que es equivalente a menos 2 quintos, menos 2i sobre 10, que es equivalente a 1 quinto de i. Y esta sería como la respuesta de esta ecuación. Bueno, estas ecuaciones lineales son sencillas, ¿no? Espero que les haya dado eso. Un último ejercicio vendría a ser con esta operación de conjugados. Fíjense bien, esta se puede resolver de varias maneras. Vuelvan a pausar el video si quieren y traten de hacerlo y luego comparan la respuesta adelantando el video. Una de las propiedades que puedo hacer aquí es aplicarle a todo esto conjugado, digamos, aplico conjugado a ambos lados y utilizo las propiedades de los conjugados. El conjugado del conjugado en este caso sería z entre 1 más i, ¿no? Aquí estoy aplicando aquella propiedad que vimos en el video anterior, z conjugado es z. Y aquí, bueno, aplico de nuevo la propiedad, esto es z conjugado del conjugado menos 2 veces el conjugado, ¿no? Entonces esto es z de 1 más i, el conjugado del conjugado es z. Y fíjense que este simplemente es menos 2 porque es un número real, ¿no? El conjugado de un número real es el mismo número real. Y bueno, paso esto para el otro lado, lo que me queda es z igual a 1 más i, esto por z, menos 2 por 1 más i. Entonces paso esto para allá y resto acá, entonces al final lo que me va a quedar es de nuevo iz, creo, igualado a 2 por 1 más i. Y bueno, esto de nuevo pues sería z dividido entre 1 sobre i, que es menos i, entonces ya solo lo aplico, menos 2i entonces por 1 más i. Y fíjense bien que finalmente z es 2 menos 2i. Y esta tendría que ser la respuesta. Bueno, esto es en cuanto a ecuaciones lineales, ¿no? Simples, uno puede pensar un poco, las puede pensar un poco más complejas, pero bueno, siempre la práctica que adquirimos, digamos, en las ecuaciones de variable real, pues me funcionan, ¿no? Me sirven. Y de hecho, eso es lo que vamos a tratar de hacer con las ecuaciones cuadráticas. Pero antes voy a plantear algo que se llama pues la raíz cuadrada en C. Fíjense bien, voy a ver esta parte. Esto lo necesito antes de hablar de las cuadráticas. Raíz cuadrada en C. Vamos a, más adelante en un video, vamos a, digamos, generalizar las raíces complejas, pero por hoy solo vamos a obtener lo que es la raíz cuadrada en C. ¿Qué es esto de la raíz cuadrada? Bueno, me voy a dar un número complejo, sea z igual a más ib, dado.
Entonces, fíjense bien, entonces lo que yo voy a tener es que W es raíz cuadrada. Voy a poner así, W es raíz cuadrada de Z. Sí y solo sí. En este caso, pues W al cuadrado me da Z, ¿no? Es decir, matemáticamente lo que estoy diciendo es que la raíz de Z me va a dar un número W, sí y solo si se me va a cumplir que W al cuadrado es igual a Z para el número complejo dado, ¿no? Entonces, esta en realidad hay que pensarla un poco, ¿no? Porque lo que yo tengo aquí es pues W al cuadrado igual a Z. Esto solo lo estoy definiendo, entonces yo de alguna manera quiero resolver, ¿no? O encontrar esas W que son raíces de un número complejo y la manera es resolviendo esta ecuación. Entonces, fíjense bien, si yo, bueno, lo voy a hacer aparte, voy a denotar a W eso sí como X y Y, sea W igual a X más Y, tal que, bueno, X más Y al cuadrado me dé Z, pero esto es equivalente a decir entonces que X más Y, pues esto al cuadrado va a ser A más IB, y entonces fíjense bien, voy a tratar de resolver esta parte. Lo voy a resolver aquí, quiero resolver X más Y, donde X y Y son las variables, al cuadrado tiene que ser al número complejo, tiene que ser igual al número complejo dado, A más IB, ¿no? Entonces, ¿qué es X más Y al cuadrado? Bueno, esto lo pueden comprobar que es X cuadrado más 2XY. Y aquí pues me queda menos Y cuadrado. Esto tiene que ser igual a más IB, ¿no? Entonces, si se fijan, pues puedo juntar esto. Esto es X cuadrado menos Y cuadrado igual a, en este caso, A. Y 2XY tiene que ser igual a IB, ¿no? Es decir, la parte real de mi número tiene que ser la parte real del otro lado y la parte compleja 2XY tiene que ser la parte IB, ¿no? Bueno, aquí no era necesario poner los is, de hecho puedo cancelarlos. Solo quería mostrarlo de esa manera, pero esto es lo que tengo. Esto es una ecuación, digamos, eh, un sistema de ecuaciones, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática y esta es una ecuación lineal, pero la puedo resolver siempre. Una manera de resolverla bien sencilla y rápida es elevando al cuadrado esto, fíjense bien. Lo que yo tendría sería entonces que x cuadrado menos y cuadrado, esto al cuadrado tiene que ser a cuadrado. Elevo al cuadrado esto también y me queda 4x cuadrado y cuadrado igual a b cuadrado. Eh, Esto lo desarrollo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto me queda x cuadrado menos 2x cuadrado y cuadrado más, en este caso, y cuadrado, ya a la 4, perdón, esto ya a la 4, x4, igualado al cuadrado, ¿sí? Elevé al cuadrado. Y aquí siempre me queda pues 4x cuadrado y cuadrado igualado a b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar estas ecuaciones. Si yo sumo estas ecuaciones, lo que me queda aquí es x a la 4 menos 2 más 4 me queda más 2x cuadrado y cuadrado más y a la 4 y esto pues me va a quedar lo que sería a cuadrado más b cuadrado. Si yo me fijo esto, pues esto no es otra cosa que x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igualado a cuadrado más b cuadrado. Entonces aquí yo puedo sacar la raíz, esto implica, ¿no? Al sacar la raíz que x cuadrado más y cuadrado es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto es lo que me daría, ¿no? Y fíjense bien que de alguna manera esta ecuación nueva que tengo me forma otro sistema.
No sé si se fijan, le puedo anclar la primera ecuación que tengo, que es x cuadrado menos y cuadrado igual a. Si yo sumo estas ecuaciones, lo que me está diciendo esto es que 2x cuadrado es igual a, al sumarlas, no se cancela la y cuadrado, es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y aquí pues más una constante a. Entonces puedo dividir entre 2 y sacar raíz cuadrada y finalmente lo que voy a tener es que x va a ser más menos 1 entre raíz de 2 por la raíz de a esto, bueno, por notación le voy a llamar el módulo de z más a. Por notación, ¿no? Entonces voy a decir aquí sea, aquí aparte arriba, módulo de z más. En el siguiente video vamos a explicar qué es esto, pero por mientras le vamos a poner así a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ahorita lo que me dio es que x va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2 y esto por raíz de algo que llamamos el módulo de z o raíz de a cuadrado más b cuadrado más una constante a. Ahora, si yo hago la resta, puedo hacer la resta, puedo multiplicar por menos acá y hacer el mismo juego y entonces lo que me va a quedar es que y va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2 y también me va a quedar la raíz de algo que llamamos el módulo de z menos a. Y finalmente entonces ya he encontrado las coordenadas o las componentes de las componentes x y y de w, ¿no? Yo ya puedo decir entonces quién va a ser mi w. Si yo tengo esto, entonces lo que estoy diciendo es que w va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Aquí abro un corchete, ¿no? Corchete grande y me va a quedar esto. Me va a quedar la parte de la raíz. Si quieren lo pongo así, de la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esto más a. Y aquí me va a quedar lo que es más i. Y aquí va a quedar la raíz de a cuadrado más b cuadrado menos a, ¿no? Y esta sería pues lo que nosotros llamamos lo que es la raíz de z, ¿no? Y fíjense bien entonces que, bueno, poniéndolo de otra manera, o como aparece usualmente en la literatura, esto es más o menos 1 sobre raíz de 2, abro corchete, raíz del módulo de z, más a, más i veces la raíz del módulo de z, menos a. Y esta sería la manera en que vemos, pues, lo que es la raíz cuadrada de un número complejo. Les puedo poner un ejemplo de esta deducción. Fíjense bien, no olviden esta formulita. Por ejemplo, qué sé yo, si z es igual a 1 más i, ¿sí? Y yo quiero, por ejemplo, la raíz de 1 más i o de z. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Bueno, aquí identifico la a vale 1. Lo que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, en este caso es raíz de 2, que ya les dije que eso coincide con algo que llamamos el módulo de z. Ya vamos a ver qué es eso en otro video, pero por ahora tenemos esto. Entonces la raíz de 1 más i se define como más menos 1 sobre raíz de 2. Un corchete acá sería la raíz de lo que es el módulo. El módulo es raíz de 2. Le sumo la parte real, en este caso que es más 1. Esto más y veces esto que sería la raíz de 2. Y le pongo menos la parte real que es 1. Y cierro el corchete, ¿no? Y bueno, este serían más o menos las dos raíces que tengo, ¿no? Aquí me están dando esto. Como menos c sobre a, ¿no? Este sería más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Es agregando esto. A ver, aquí 4 a cuadrado, ¿verdad?
Ah, ok, bueno, es que aquí tengo un error. Aquí es solo C. Mejor empiezo de nuevo. Bueno, el objetivo de esto, de haber visto esto es resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, fíjense bien, vamos a poner aquí ecuaciones cuadráticas o la ecuación cuadrática compleja. Entonces, ¿cuál es esa ecuación cuadrática compleja? Pues bueno, fíjense bien, yo voy a tener aquí la ecuación compleja de esta manera va a ser AZ cuadrado más BZ más C igualada a cero, donde pues estos coeficientes no son reales, sino que ya son complejos. La A va a ser distinta de cero para que sea una ecuación cuadrática, obviamente, y Z es la variable, ¿no? Z variable, compleja. Y bueno, ¿cómo resuelvo la ecuación cuadrática? Pues lo hago igual que lo hice en la ecuación cuadrática para los reales. Uso la técnica de completación de cuadrados. Fíjense bien, aquí puedo sacar pues de factor común la A. Entonces lo que voy a tener es A. Y aquí me va a quedar Z cuadrado más B sobre A por Z. Esto más C igualado a cero. Aquí uso la completo cuadrados, ¿no? Recuerden que hago la completación de cuadrados. Esto miren que es igual a lo que usualmente hacíamos en el álgebra. Aquí le voy a sumar b cuadrado sobre 4a cuadrado. Ese es el que tengo que sumar. Y si lo sumo, lo resto. ¿Sí? Y esto pues más c igualado a cero. Entonces, este término, todo este término lo asocio, lo multiplico por a, obviamente, lo que me va a quedar es z cuadrado más b sobre az, más esto es b cuadrado sobre 4a cuadrado. Y aquí pues menos cuando distribuyo, ¿no? Se cancela un a cuadrado, un a del denominador, ¿sí? Se cancela con este a y me queda menos b cuadrado sobre 4a, lo paso al otro lado, entonces me va a quedar b cuadrado sobre 4a y este c que está sumando también, entonces sería menos c. Fíjense bien que esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es a por z más b sobre 2a y esto de alguna manera al cuadrado. Igualado a, bueno, hago esta operación, b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Y entonces finalmente lo que tengo es z más b sobre 2a, esto al cuadrado, igual a b cuadrado menos 4ac sobre, en este caso, 4a cuadrado. Entonces, cuando yo hago esto, saco la raíz compleja. Fíjense bien que la raíz compleja yo ya no le pongo, digamos, ya no le pongo, digamos, más menos, sino que solo pongo raíz compleja, normal. Porque, bueno, acabamos de ver cómo se deduce esto de aquí, ¿no? Y, bueno, una vez que tengo esto, z, en este caso, sería menos b sobre 2a más, en este caso, raíz de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Usualmente, bueno, uno la junta en una sola, de hecho la voy a juntar mejor. Sería esto, b cuadrado menos 4ac, esto sobre 2a. Ahora, no se olviden de que esta raíz que tengo acá es raíz compleja, ¿no? Es compleja. Que no es lo mismo que la raíz real. ¿Por qué no es lo mismo que la raíz real? Bueno, yo ya les había puesto este ejemplo de cómo saco la raíz compleja. Otro ejemplo para ver por qué no es lo mismo es, por ejemplo, cuando z vale un número real, ¿no? Si z vale 2, entonces en este caso a vale 2. Se puede probar que el módulo de z
pues en este caso es 2 también. Entonces, cuando hago la raíz compleja de 2, yo ya tengo un más menos 1 sobre raíz de 2. Fíjense bien, por lo que sería la raíz del módulo, que en este caso es 2, más la parte real que es 2, más y por, en este caso, la raíz de la raíz, sería 2 menos 2, ¿no? Esto de aquí me va a dar 0. Esto de aquí me va a dar raíz de 4, que es 2. Entonces esto sí es más menos 1 sobre raíz de 2 sobre 4, o por 4, perdón. Y esto es más menos raíz de 2. Esto podría parecer contradictorio, pero es que esto es la raíz compleja. Raíz compleja. Y esto es la raíz, en este caso, real. Entonces, la raíz de un número, la raíz de 2, digamos que me está dando más o menos lo que sería raíz de 2. Lo hubiera hecho con un número diferente, ¿no? Si hubiera puesto... Bueno, entonces veamos un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Fíjense bien, ejemplo, vamos a decir así, resolver la ecuación cuadrática y sobre z cuadrado más sobre z. ¿Qué pucha? Bueno, entonces veamos cómo utilizar lo que sería esta formulita. Z igual a menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces digamos así, ejemplo. Resolver. En este caso sería la ecuación cuadrática y por z cuadrado más 2 menos i, eso multiplicado por z. Y aquí sí, bueno, pongamos menos 1 igualado a 0. Fíjense que este es más o menos una ecuación cuadrática donde los coeficientes pues son complejos. Y bueno, el 1 es complejo, pero es real a la vez. Y entonces yo puedo de alguna manera pues utilizar mi fórmula general, es decir, entonces z va a ser, pues ya vimos que era menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac. Vamos a ver qué nos da esto. Todo eso pues entre 2a. Entonces esto que me quedaría menos 2 menos i más, en este caso sería la raíz de b cuadrado, sería 2 menos i al cuadrado menos 4 por i por menos 1. Todo eso entre 2a que vendría a ser 2i. Entonces, cuando yo quiero resolver esta ecuación, z me va a quedar menos 2 menos i más la raíz de, bueno, aquí tengo un binomio al cuadrado, entonces esto es 4 menos el doble producto, 4i, más i cuadrado, que es menos 1, menos, bueno, aquí cambiaría 4i, menos por menos da más, y esto siempre entre, pues qué sé yo, 2i. Entonces aquí puedo cancelar, si se fijan, puedo cancelar el 4i con el menos 4i, me queda raíz de 3, ¿no? Entonces, fíjense bien qué interesante porque al final lo que tengo acá sería menos 2 más i más raíz de 3. Ahora, recuerden que esta es raíz compleja, ¿no? Compleja. No es la raíz normal, la raíz real no, sino que es la raíz compleja. Y entonces esto me va a quedar z igual a menos 2 más i más menos raíz de 3. Ahí sí ya, digamos que la raíz compleja la transformé en más menos 3, esto entre 2i. Y entonces esto, pues, el i lo puedo pasar como menos i, entonces sería, en este caso, bueno, voy a poner así, menos 2 más menos raíz de 3. Primero voy a hacer esto, más i, esto entre 2i.
Y ahora sí lo paso como menos i, multiplico aquí, entonces me va a quedar 1 menos i por menos 2 más menos raíz de 3 y esto sobre 2, ¿no? Y entonces mis raíces, voy a tener dos raíces, z1 va a ser 1